El equipo del Thunder de Oklahoma City se coronó campeón por primera vez de las finales de la NBA, se coronó campeón por primera vez en la historia de la NBA. Esta franquicia ya lo había hecho con el nombre de los Supersónicos de Seattle en los 70, finales de los 60, comienzos de los 70, y ahora tocó el turno de que en una nueva ciudad, finalmente, después de varios intentos, se coronaran con el trofeo Larry O'Brien. Para hablar al respecto nos acompaña el profesor Luis Peña. Luis, qué gusto tenerte acá, miembro de nuestro equipo campeón de Venevisión. Luis, ¿cómo viste el juego? ¿Cómo viste el juego? Porque ciertamente hubo un quiebre en el momento de la lesión de Haliburton. Sí, definitivamente eso cambió el guión, pero terminó siendo de la peor forma posible. Si había un jugador que había arrastrado a su equipo, llevado, comandado a su equipo a estas instancias y de manera épica, porque podemos mencionar ese término, fue Tyrese Haliburton con su Indiana Pacers, buscando también el primer título de esta franquicia, un animador habitual de las postemporadas, sobre todo en aquella época de los 90 que recordamos siempre comandados por Reggie Miller. Encontró en Tyrese Haliburton, que llegó hace par de años proveniente de Sacramento, del equipo de Sacramento, lo llevó por este camino épico a las finales y no merecía definitivamente ese final un jugador como Tyrese Haliburton rompiéndose el tendón de Aquiles justo en el primer cuarto del séptimo juego. El que has soñado siempre, en el que tienes la oportunidad de conquistar un sueño, te ocurre esto. Además, la manera como se jugó los primeros 6 minutos y como venía el Indiana Pacers con Tyrese Haliburton con 3 triples consecutivos, que lo veíamos ahorita en parte del resumen, 3 triples de 4 intentos y luego ese fallo y esa vamos a verlo de hecho porque vamos a ver algunas imágenes de lo que fue el trabajo de Haliburton, porque si se hubiese mantenido saludable hubiese sido el jugador determinante del partido, sin duda alguna, para bien o para mal, Luis. Sí, todo tenía la pinta, todo tenía el boceto de una actuación ya memorable de un Tyrese Haliburton en estos primeros minutos. Ese fue el primer triple, este es el tercer intento de triple, lo falla, rebote ofensivo, y allí, esa fue la última cesta que pudimos ver de Tyrese Haliburton, y aquí el momento más dramático, el que devastó y conmocionó a toda la NBA, incluso abuchado por este público Tyrese Haliburton desde el primer partido, porque lo que significa este jugador para Indiana Pacers, aquí el público tras la salida de Haliburton, protegido también por su equipo para no mostrar tanto drama en las cámaras, incluso tapado en su rostro, una vez sacado de la cancha hacia los camerinos. Y hay una imagen de Tyrese Haliburton una vez finalizado el partido, ya con el título del Oklahoma City Thunder, de él ya con muletas esperando a sus compañeros. Un líder natural. Ese es el papá de Haliburton. Ya al ver esa imagen es icónica también porque habla mucho del liderazgo de este jugador. Bueno, el peor final posible para un Indiana Pacers que no lo merecía, había que perder en la cancha. Sin embargo, el mismo guión, el mismo impulso de Haliburton le permite a Indiana Pacers hasta la mitad del tercer cuarto competir en este partido hasta que llegó el Oklahoma City Thunder. Que ahí el juego se quebró en parte por 2 razones fundamentales: Shai Gilgeous-Alexander y la defensa férrea de Oklahoma, Luis. Sí, Shai Gilgeous-Alexander que hace historia, un jugador apenas de 25 años de edad, porque siempre podemos mencionarlo de esta forma. El Oklahoma City Thunder es el segundo equipo más joven en la historia en coronarse campeón, solo superado por aquel Portland en los años 70, 77, un promedio de edad de 25 punto algo de edad. Y recordemos cómo el Oklahoma City Thunder llegó a esta temporada hace 3 años, en la 2022-2023, un equipo que tan solo consiguió 24 victorias. Si a nosotros nos preguntaban en 2023, Oklahoma City Thunder va a ser campeón en 2025, podíamos catalogarlo de locura ese comentario. Sin embargo, esto es un premio a la oficina también. Claro. En coronar a un Shai Gilgeous-Alexander y los jugadores que se construyen a su alrededor para un equipo competitivo. No dejar de lado la experiencia de Alex Caruso, formado en Oklahoma en la G League, pero realmente su mayor parte de experiencia, lo que ganó de experiencia, fue con los Lakers de Los Ángeles, esa pasantía de los Lakers de Los Ángeles a principios de esta década. Y es también para destacar el trabajo, como bien decías, Luis, de la oficina, porque ahí vemos, de hecho, y vemos a un equipo muy joven, pero hay que recordar que Oklahoma, en la mitad de la década pasada, estuvo peleando. Era una generación tremenda con Russell Westbrook, con Kevin Durant,
con James Harden, Paul George, y empezaron a salir de cada una de esas piezas, entendiendo que con estos jugadores no iban a poder ganar definitivamente el título, que ya su prime lo tuvieron ellos, y empezaron a construir otro equipo, Luis. Sí, Jalen Williams, el segundo de este equipo, el llamado a ser número 2, después de Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, recuerden que llega el equipo proveniente de Los Ángeles Clippers, aquel cambio que envía a Paul George al equipo californiano en 2019. En 2019 un Shai Gilgeous-Alexander apenas de 20 años de edad, que ni se consideraba iba a ser una posible figura del tamaño que lo termina demostrando. Y un Jalen Williams, que es el número 2, y un Chet Holmgren, que es el número 3, llegan en la 2022-2023. Incluso Holmgren se pierde toda esta primera campaña por una lesión. Es decir, podemos señalar que un Holmgren está apenas en su tercera campaña, y vean cómo juegan al baloncesto estos jugadores. Son apenas jugadores que están terminando de descubrir su potencial, y uno ve un basquetbolista como Jalen Williams en cancha, sí, y uno dice, este tipo tiene por lo menos 8 años. El único, ¿Lo ves de 8 años, Luis? Por lo menos tiene 8 años en la NBA, y no lo tiene apenas 3 temporadas. Un Jalen Williams, vean el potencial de este equipo. Y Caruso es el único con experiencia, como tú lo señalabas, de aquel título de los Lakers en 2020. Bueno, hablando de los 8 años, porque normalmente es lo que se establece de tiempo de un equipo que está para pelear, para estar peleando regularmente el título de la NBA. Hacías referencia a que Jalen Williams parecía de 8 años jugando 8 años en la NBA, pero este equipo tiene para pelear en el actual, con su actual plantilla, 8 años, 5 años, el resto de la década. Sí, definitivamente creo que estamos ante una dinastía en ciernes. Hace 10 años la NBA la rompió un equipo llamado Golden State Warriors, que para esa generación que conocía la NBA hace 10 años decía, Golden State Warriors nunca ha competido. Sí había tenido años dorados en décadas anteriores, pero un Golden State Warriors comandado por Stephen Curry, acompañado por Klay Thompson y Draymond Green, comenzaron esa cadena de finales de hasta 5, y a partir de allí forjaron lo que ha sido hasta ahora la última dinastía. Uno ve similitudes en este Oklahoma City Thunder en comparación con este Golden State Warriors, podemos decirlo. Creo que estamos ante una dinastía en ciernes. 25.3 años la edad promedio de este equipo, un equipo que es histórico además porque en la temporada regular conquistaron 68 victorias. Se dice muy fácil, perdieron apenas 14 partidos en toda la temporada regular, y si sumamos las 16 que se necesita para titularse campeón en el recorrido de la postemporada, estamos hablando de 84 triunfos en toda la campaña. Es el tercer equipo con mayor cantidad de triunfos en la historia de la NBA.